Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar nuestro caso de estudio sobre el Salón R209. Esta es la parte 2 de la entrega y nuestro grupo está conformado por María José Mora y Daniela Sarmiento. Vamos a iniciar con la implementación de procesos y delimitación e ideación. Para esta fase del proyecto realizamos una metodología de trabajo que combina acciones humanas con el uso de la inteligencia artificial. De esta manera pudimos expresar de forma visual los anhelos de nuestros estudiantes o usuarios en cuanto al Salón R209. Recolección de percepciones de usuarios sobre los espacios ideales. Continuamos la metodología con la recolección de percepciones de usuarios sobre los espacios ideales mediante el formato Dream, muy similar al formato anterior de la entrega pasada, solo que este se enfocaba en comprender las sensaciones deseables y también como los materiales deseables que querían ver los estudiantes en el aula. Estos son unos de los ejemplos que recolectamos, pero a continuación vamos a adentrarnos un poco más en la explicación de unos ejemplos particulares. Para este primer ejemplo, mi usuario fue Simón Paredes. Es un estudiante de arquitectura de cuarto semestre de la universidad. Y para este formato Dream, básicamente sus sensaciones con este salón ideal son la tranquilidad y la calma, la motivación y el entusiasmo y la comodidad. Y como elementos importantes, objetos, materiales y colores, se encontró que él quería una buena ventilación, un aula más profunda que ancha para una mejor visualización, iluminación natural y espacio personal amplio y adecuado. Yo seleccioné el ejemplo de una compañera, Sara Baez. Eh, Ella me expresó que le gustaría mucho sentir como mucha confianza y tranquilidad en el salón, al igual que como mucha paz mental, porque eso le provoca más concentración. Y le interesaba tener una muy buena iluminación y vegetación al interior del salón. Digamos que también me mencionó la piedra, pero afortunadamente ese salón pues ya cuenta con unos muros de piedra. El siguiente paso es el procesamiento de percepciones a modo de prompting empático. Entonces, para el procesamiento de percepciones, empleamos el layout de nuestro docente Daniel Ronderos para establecer un buen prompt, como por ejemplo los siguientes que generamos. Continuando con mi ejemplo del estudiante Simón Paredes, generé un prompting básicamente en el que pedía una imagen hiperrealista de un salón de clases que tuviera ventanas grandes con iluminación natural, una buena ventilación, el aula más profunda que ancha y que contara con un espacio personal amplio y adecuado. En el prompting empático se tradujo ese formato Dream a una frase que la IA pudiese reconocer, para así formular una imagen muy sensorial, que fue nuestro siguiente paso. Y era esa generación de imágenes como sensoriales para después proveerle a la IA una imagen o un insight de sentimiento, más que espacial, era muchísimo más de sentimiento, de cómo se supone que se debería sentir el espacio. Y para mi ejemplo con Simón, este fue el resultado que generó la inteligencia artificial, reflejando un espacio, un salón de clases, en el cual él se sintiera cómodo y se adaptara a sus gustos y necesidades junto con los principios de la biofilia. En cuanto a mi ejemplo particular, se resaltó mucho el uso de la naturaleza. Entonces, la sensación que se genera es como un bosque muy tranquilo, mucha paz mental, rodeado de naturaleza. El siguiente paso fue la bocetación con elementos biofílicos. Antes de procesar los escenarios ideales, realizamos algunas modificaciones en los dibujos del salón, teniendo en cuenta los factores biofílicos. El primero fue la conexión con la naturaleza, entonces se quiso incorporar elementos naturales como plantas y árboles, ya fuera dentro del salón o fuera del salón.
vistos a través de las ventanas, en las cuales se pudiera maximizar la luz natural y la ventilación. Entonces, que fueran amplias y le permitieran una mayor visibilidad al exterior y a los estudiantes. Y también se quiso agregar elementos como la madera en el techo, en el piso y en las mesas. Que contara con paredes en piedra, que eso ya viene incorporado en el salón, entonces se quiso dejar ese elemento biofílico. Finalmente llegamos a la creación de escenarios ideales o versus los espacios actuales. Aquí pues generamos unas ideas visuales teniendo en cuenta todos los deseos de nuestros compañeros. A continuación pueden ver las 6 imágenes que resultaron. Digamos, todas tienen un componente muy verde, muy biofílico, se mantiene en gran medida la forma del salón. Para el ejemplo de mi compañera Daniela y su entrevistado, que era Simón, pues se logró crear un salón que proporcionara como esa tranquilidad y la comodidad que estaba buscando el estudiante. Se evidencia también pues el uso de los elementos naturales como la madera en las mesas, el techo y los marcos de las ventanas. Fueron también muy claves esas ampliaciones en las ventanas para aumentar la iluminación natural y la presencia de vegetación cercana al aula. Ya en cuanto a mi ejemplo, que era el de Sara Báez, pues resultó en una imagen muy particular y por ese motivo fue que la quise resaltar para esa parte del video. Ya que era una opción como que yo no había contemplado, habíamos contemplado más como la ampliación de ventanas, más no como agregar una ventana en la cubierta ni nada por el estilo. Y pues al igual que imágenes pasadas, se provee mucha naturaleza cercana y lejana junto a esa integración de los elementos naturales al interior del aula. Es clave entender pues que todos estos elementos y estos factores afectan positivamente a las emociones y al estado de ánimo de nuestros estudiantes, ya que están aumentando su productividad y su potencial como frente a la creatividad. Con esto en mente, pues evaluaremos cuáles serían las mejores decisiones para tomar en cuanto a la transformación del edificio del aula R209. Al finalizar las visualizaciones, que fueron producto de la co-creación con los usuarios, nos dirigimos a la página de Daniel Ronderos para calcular el índice de pertinencia de la IA, el IP, en donde calculamos los índices parciales de TLX, que es la carga de tareas al utilizar la IA, de CSI, el índice de soporte a la creatividad con la IA, y el CAI, el índice de aumento de capacidades, para luego poder calcular el IP. Tomamos pantallazos de los resultados y ve que evidentemente existe un aumento de capacidades. El aporte humano es igual o mayor al de la IA, lo que sugiere una colaboración equilibrada que potencia el proceso creativo, permitiendo resultados que ninguna de las dos inteligencias lograría por sí sola.